Me encuentro muy bien acompañada por la psicóloga Alba Ronnie, con quien vamos a hablar acerca de la naturalización de la violencia. Cuando nosotros empezamos a naturalizar la violencia y principalmente cómo no hacerlo para evitar casos lamentables en nuestra familia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Michelle. Como siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes, ¿verdad? Y más un tema de tanto interés. Y no solamente nacional, sino a nivel mundial, porque pues nosotros hablamos de la violencia y vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, que 3 de cada 10 mujeres padecen de violencia y pues lo que es el femicidio ha aumentado de una manera fuertísimo en el último tiempo, pues que vemos en diferentes medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de la violencia, es importante saber de que la violencia es todo hecho, toda acción que lastime a otra persona, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, violencia, no, si yo no violento a nadie, porque yo no le levanto la mano a nadie, o yo no golpeo a nadie. Entonces, hay diferentes tipos de violencia que es importante poder saber que existen. Por ejemplo, cuando insultamos, cuando ofendemos, cuando ponemos malos apodos, a veces uno cree que al poner un apodo dentro de la familia, dentro de la pareja, no estás causando daño, y es todo lo contrario. Totalmente. Sobre todo si ese apodo no le agrada a la persona, porque una cosa es que te digan algún cariñito y vos lo recibas bien, claro, y otro es cuando no lo aceptas. Doctora, ¿también hay otro tipo de naturalización de la violencia, además de estos que mencionamos? Bueno, yo creo que además de lo que es el apodo, en la manera a veces en que muchos hogares se tratan entre sí, ¿verdad? A veces muchos hombres golpean a las mujeres o les gritan o las ofenden, las humillan, y en algún momento los hijos que van creciendo en esos hogares lo ven tan normal, porque si mi papá lo hizo, si mi tío se lo hace a mi tía, si mi primo se lo hace a mi prima, entonces lo ven de una manera tan normal que lo naturalizan y ellos son objetos a continuar esa violencia. Entonces es importante saber que a veces nosotros decimos en el hogar, no, el niño no le puede levantar la mano a la niña queriendo quitar la violencia, pero le permitimos a la niña levantarle la mano al niño. Entonces es bien importante saber que la violencia, venga de donde venga, no se debe de estimular en el hogar para que no lo vean normal y no lo repitan. Entonces, si nosotros podemos poner un alto en el hogar, ya estaremos ayudando a mejorar las futuras generaciones, pues, en una sociedad. Ahora, una vez que se percibe que se está agrediendo a una persona, independientemente si esta agresión es física o verbal, ¿cómo ponerle un alto? Por ejemplo, yo les comentaba a las muchachas, habían gestos de mi ex esposo que a mí no me gustaba que hiciera, y entonces, mira, podemos hablar, podemos tener diferencias, pero eso que acabas de hacer, por favor, evítalo. O sea, porque yo lo sentía como una ofensa, claro, como una falta de respeto. Todo lo que lastime a la otra persona es violencia, y es importante poder hablar con la persona, o sea, hablar. La buena comunicación evita grandes dolores. Entonces, poder hablar y poner los límites desde el inicio, el poder hablar con otras personas cuando somos objeto de esa violencia, también nos pone a salvo. Siempre digámosle a alguien de confianza lo que estamos viviendo. Muchas veces nosotros decimos es la violencia física o emocional, pero hay una gran cantidad de violencias también que podemos estar viviendo y muchas veces no nos damos cuenta. Hay una violencia que se llama la violencia vicaria, que muchas veces no la conocemos, que es cuando alguien lastima lo que yo más quiero. Por ejemplo, en hogares donde hay hijos de relaciones anteriores, muchas veces la pareja lastima a los hijos, y es una manera de lastimar a su pareja también, además de lastimar a los hijos, o de hablar mal de la familia, de la pareja, o hablar mal de lo que más quiere la otra persona. Entonces, todo lo que lastima a la otra persona, eso es violencia. No nos quedemos callados, hablemos, denunciemos, siempre digámosle a alguien de confianza lo que está pasando, digámosle al agresor que alguien más sabe lo que está pasando, para que el agresor por lo menos tenga límite. Digámosle a quién nos está
quién nos está protegiendo o busquemos también organismos de cuidado a lo que es este tema, ¿verdad? Porque hay muchos organismos que están trabajando en contra de la violencia de género. Entonces es importante entender que la violencia, venga de donde venga, no debe de permitirse porque se ve de una manera natural después. Ahora, doctora, cuando en la pareja se reconoce o se llega a saber que hay un agresor, ¿este podría mejorar su conducta con terapia? Tristemente, Michelle, es algo que siempre las personas que reciben agresión dicen, en algún momento va a cambiar, se arrepintió, me trajo flores, me trajo chocolate, ya me juró que no vuelve a pasar y vuelve a pasar. Recordemos que la violencia siempre va a ir subiendo. Es importante cortar cualquier relación en un momento determinado a fin de buscar ayuda profesional. Tenemos una llamada, doctora, que me gustaría le diéramos Claro. pase. Muy buenos días. Recuerde, por favor, escucharnos a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor. Buenos días, ¿su consulta o comentario? ¿Aló? Muy buenos días. Muy buenos días al Canal 10. Sí, le escuchamos. Sí, este tema pues es muy importante y muy interesante, ¿verdad? A nivel nacional y mundial. Pero si en este tema, como dice usted, la doctora, la violencia en ambas personas está, y si uno trata de inducir a no violencia, pero la segunda persona no entiende, no acata, no razona, ¿qué se puede hacer? Por favor, gracias. Okay. Muy amable. Para que haya una pelea se necesitan dos. Y es bien importante entender que la otra persona puede insistir en llevarme a mí a un acto de violencia, pero de mí depende hasta dónde yo llego. Entonces es bien importante no engancharnos emocionalmente en la invitación de la otra persona. Si la otra persona está gritando y está enojada, es un buen momento para darse un tiempo. Váyase largo de la persona, salga de una vuelta, no esté presente porque eso puede generar que la otra persona siga e insista hasta llevarlo a un acto de violencia. Y es importante aprender a decir no. Cuando alguien insiste en que la otra persona o en provocar a la otra persona, recuerde de que usted es el único dueño de sus actos y usted decide decir no a esta relación o a esta situación y ponerse en tratamiento. Muy bien, doctora, sus conclusiones. Usted decía, si estás en una relación de violencia, lo mejor es salir por completo de esta. ¿Otra recomendación? Recordemos siempre que la persona violentada tiene un problema de autoestima siempre, porque lo primero que un violentador hace es bajar el autoestima para hacer la presa fácil de él o de ella. Entonces es importante comenzar a trabajar nuestra autoestima y nuestra independencia emocional. Si nosotros logramos subir nuestra autoestima y comenzamos a enfocarnos en nosotros, vamos a poder de una manera más fácil poder salir de esa relación. Entonces es importante dedicarnos a nosotros, hacer un equilibrio, no enfocarnos solamente en la persona agresiva, ¿no? Al agresor, porque todo va a estar en función de él. Enfoquémonos en nosotros, hablemos a alguien de lo que está pasando, digámosles al agresor de que alguien más sabe de lo que está pasando para que él pueda frenarse un poco y tratemos de trabajar nuestra autoestima para salir de esa relación. Una violencia siempre va en aumento, nunca desaparece. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones, por sus consejos y por estar siempre aquí en Acción 10 en la mañana.